Muy bien, pues vamos a ir a la palabra. Y la palabra de esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, del versículo 1 al 8. Y vamos a leer. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandecía su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Que el Señor bendiga su palabra. Este pasaje que hemos leído nos muestra la vida tan extraordinaria de Jesús. Si leemos los evangelios, ¿no? Vemos cómo cada suceso, cada imagen, cada acto, cada acción, podemos decir que supera una a la otra, ¿no? Es algo extraordinario, ¿no? Yo, por más años que pasan y voy viendo, voy escudriñando, ¿no? Escarbando, ¿no? En los sucesos de Jesús, los hechos de Jesús, ¿no? Y cada vez pues me admiro más, ¿no? Mi corazón se va ensanchando, engrandeciendo, ¿no? Vas creciendo, ¿no? Yo, como todos vosotros, ¿no? Todos aquellos que queremos crecer, que queremos buscar, ¿no? Más y más. Y como dije, nos muestra lo extraordinario de la vida terrena de Jesús. Dios, el Padre, le dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Le presentaba a Cristo como Hijo de Dios. Y fue en medio de una especie de relampagueos, ¿no? Si nos imaginamos cuando ya vemos una tormenta, ¿no? En la lejanía, como el cielo se ilumina, hay rayos, hay relámpagos. Poco más o menos fue algo parecido, no podemos saber exactamente. Dice que hubo como una gran luz, ¿no? que se puso en medio de este monte. Y estaba Moisés, el legislador, el que presentó las leyes que Dios le dio, y Elías, podríamos decir, el padre de los profetas. Moisés sí murió naturalmente, pero nos acordamos que Elías subió en un carro de fuego, ¿no? Y podemos decir que eran los símbolos de la antigua alianza, ¿no? Estas dos figuras, podemos decir que era lo que era el Antiguo Testamento, ¿no? Moisés, el legislador, y Elías, el profeta, ¿no? Pero dice que estas dos figuras se difuminaron detrás de una nube y que solo quedó Cristo, con su rostro transfigurado como el sol. Y dice que sus vestiduras eran blancas como la luz. Anteriormente había estado Jesús con Moisés y Elías, eso lo dice en Lucas, en otro evangelio habían hablado de su muerte en Jerusalén. Y por un momento los discípulos habían olvidado este golpe, ¿no? Anteriormente, 6 días atrás, Él les dijo a los discípulos que iba a padecer,
que iba a sufrir, que iba a anunciar, que iba a pasar muchas vicisitudes, podemos decir, muchos problemas por los principales, los sacerdotes y los escribas, y que al final sería muerto, ¿no? Es decir, las expectativas, podemos decir, naturales de los apóstoles, que iba creciendo, Jesús cada vez haciendo milagros, multitudes que iban siguiéndole. Por supuesto, los discípulos estaban tan contentos, ¿no?, de formar de ese grupo de los escogidos, pero había ahí, podemos decir, la otra cara de la moneda, ¿no? Y para Pedro, para Juan y Santiago, este hecho de escogerlos y subir a la montaña y ver este suceso como que les animaba, ¿no? Como que, podríamos decir, habían olvidado todo lo que había quedado atrás. Todas esas palabras de Jesús, de que iba a morir, de que iba a padecer, al ver ese poder, ese gran despliegue, ¿no?, de esa cosa tan milagrosa, se les olvidó, ¿no?, de que esos eran los pasos que tenía que seguir Jesús, ¿no? Dice que Pedro siendo Pedro de la emoción, de ver esa visión tan fantástica, no se le ocurrió otra cosa que proponer al Señor de quedarse allí, ¿no? Imaginaros un escenario de nubes relampagueantes, Moisés, Elías, el Señor transfigurado, y él nada más que estaba ahí, me puedo imaginar ahí afanoso, y le dijo: vamos a hacer tres cabañas para estar aquí, para quedarnos aquí. Porque Pedro no quería moverse de ahí. Él quería estar ahí arriba viendo esas visiones, se sentía un gran privilegiado de asistir a esto, y como que él no quería bajar al valle, ¿no? Y a veces decimos, estamos en la montaña, pero hay que bajar al valle, y eso es así, ¿no? Cuando estamos en la montaña todo está bien, disfrutamos de la presencia de Dios, todas las cosas van con podemos decir, un camino positivo. A veces nos olvidamos de que hay que bajar al valle. Y a veces el valle es el valle de lágrimas, ¿no? Y por unos momentos yo creo que estos discípulos se olvidaron, ¿no? Y estaban, como le dijo Pedro a Jesús: bueno es para nosotros que estemos aquí. Tenían gozo, tenían alegría, no querían bajar a esos caminos polvorientos, a esas multitudes que les agobiaban, que dame pan, cúrame, sáname, dame una palabra. Los judíos por un lado, el Sanedrín, los sacerdotes, los romanos por otro. Estaban, podríamos decir, en un medio hostil, ¿no? Y cuánto más cuando ya le dijeron el proceso de la crucifixión, ¿no? Y sabían ellos que ellos iban a tener que también pasarlo bastante mal, ¿no? Y dice que estaban allí en el monte Hermón, leyendo un poco, en algunos sitios decía que era el monte Tabor, pero aquí hablaba y otros decían que era el monte Hermón. El monte Tabor no tiene mucha altura, entonces aquí hablaba de un monte alto. Muchos eruditos y estudiosos creen que debía ser el monte Hermón. Ese es el monte santo, que se yergue a una altura considerable, ¿no?, de 2.000, casi 800 metros. Y en el Salmo 133:3, no hace falta que vayáis para allá, habla del rocío del monte Hermón. Y precisamente este salmo está enfocado en el amor fraternal. Entonces yo sentí que no dice si era el monte Tabor o el monte Hermón, pero yo sentí de que era el monte Hermón. Porque como que algo te decía, ¿no?, de que Jesús quería estar alejado en la soledad, ¿no?, con sus tres, podemos decir, escogidos discípulos, ¿no?, en ese amor, podemos decir, fraternal. Y ahí estaban los tres discípulos alucinados de ver este suceso tan extraordinario, esa visión de que solo el hecho de verlo, ellos mismos ya estaban transformados
y transfigurados. Esa luz que cuando tenemos una revelación, una visión, es como algo que nos ilumina por dentro, ¿no? Que hemos sentido estos momentos, estos tiempos de gozo, que no es una luz, podemos decir, física, pero que sabes que es una luz espiritual, algo que ilumina tu interior, que ilumina tu corazón, y después de tu corazón ilumina tu cuerpo y tu mente, ¿no? Y eso te produce la alegría, el gozo, ¿no? de la salvación, de sentir esa revelación. Somos transformados, somos embellecidos, ¿no? Como se dice. Vosotros como yo, ¿no? Habéis visto personas que tienen ese don natural, ¿no? Un don de carismático. ¿Sabéis lo que os digo? Personas que conocéis y que dices, esta persona tiene algo, un don, un carisma, ¿no? Que atrae, un magnetismo, ¿no? Es algo innato, algo que es un don que Dios les ha dado, ¿no? Y que de alguna manera todos deseamos. A todos nos gusta decir, ¿cómo me gustaría tener ese magnetismo, ese carisma? Y eso es algo que, como dije, es un don, pero también se puede adquirir. Si nosotros miramos la luz de Cristo, si nosotros nos fijamos en Cristo, si nosotros tenemos comunión con Cristo, vamos a tener ese carisma, esa comunión, ese don, ese magnetismo. Y estos discípulos lo habían cogido. No olvidemos que Pedro todos conocemos a Pedro, ¿no? Siempre metía la pata, siempre tenía unas ocurrencias que por eso nos anima, ¿no? Cuando vemos los discípulos que Jesús tenía, nos anima, ¿no? Porque Pedro es que siempre la liaba, de alguna manera u otra, ¿no? Y qué poder decir de Juan y de Jacobo, Santiago, que eran hermanos. ¿Cómo les llamaban? A ver, esos eruditos de la Biblia. ¿Cuál era su sobrenombre? Los hijos del trueno, los Boanerges, con gente con mucho carácter, con mucha furia, mucha rabia. Esos eran los discípulos de Jesús, ¿no? Y yo creo que a partir de esta visión, del sentirse con ese privilegio de ser escogidos, ellos fueron iluminados. Pedro murió martirizado, Santiago el mayor, para no confundirnos con el otro, también fue decapitado a espada. Y Juan, vemos cómo Dios lo utilizó, ¿no? No sabemos si alguien me lo puede... Sé que murió en la isla de Patmos, no sé si murió al final martirizado o no, habría que mirarlo, pero el caso que fueron tocados, ¿no? de una manera grande, ¿no? Y eso no está reservado solamente a los discípulos, sino que está reservado a todos nosotros, a los creyentes. ¿Quién dice amén? ¿Qué le decía el Señor a Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y eso es lo que nos dice el Señor en esta mañana. ¿No os he dicho que si creéis veremos la gloria de Dios? Y es una realidad. Podemos ver la gloria de Dios, no importa el tiempo que lleves, si llevas poco, si llevas mucho, si eres un líder, un pastor, podemos ver la gloria de Dios. Lo que pasó, ya pasó. No hay que mirar al pasado. Hay que mirar al pasado, pero de una manera, podemos decir, positiva. Hay que mirar el presente, el ahora y lo que tenemos delante, en Dios. Amén. Y la pregunta es, ¿hemos creído? ¿Hemos visto nosotros la gloria de Dios? Seguro que muchos dirán, pues no, yo es que no lo siento, es que yo no he visto esa revelación como leemos en los evangelios o otros testimonios. Y la respuesta es sí. Sí hemos visto la gloria de Dios, porque nuestro corazón se ha regenerado por la gracia, santificado, deificado. Quiere decir que somos parte de Dios. Tenemos una parte de Dios
dentro de nosotros y que somos partícipes de la vida divina aquí en la tierra. ¿Lo crees? Amén. En Mateo 5:14, vamos a ir para allá, o si no yo lo voy a leer, como queráis. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vemos cómo la luz de interior es algo importante, la luz que tenemos que tener dentro es algo que no podemos olvidarlo, tenemos que siempre ir mirando nuestros corazones, tratando de encontrar esa luz que tenemos. Porque a veces las capas del pecado, de los afanes, de la religión muerta, de tantas cosas, va apagando esa luz. La luz no se termina de apagar, pero sí lo cubrimos. Y tenemos que tratar de que esa luz siempre salga. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues de una manera generosa. Hay que tener generosidad. Si nada más que vivimos para nosotros, para lo que nos interesa, para lo que nos rodea, amamos al prójimo los más allegados o lo que nos puede dar beneficios, eso no es un amor, podemos decir, incondicional, eso no es una luz, la luz de Dios. Tenemos que ir más allá. Nosotros podemos decir que tenemos un privilegio aquí en Betel, porque no solamente ayudamos a lo que nos toca, a lo que tenemos al lado, sino que a todos que vienen por esa puerta, por la puerta de las casas, o gente que ni nos va ni nos viene en un sentido, ¿no? Pero tenemos esa carga para ayudarlos. Y eso es el amor de Dios, eso es el amor generoso. Lo digo por gracia, no porque seamos muy buenos ni que seamos muy majos, y porque la experiencia del pasado y como nosotros vivimos, eso todo es retórica. La realidad es que es una gracia de Dios. Y yo me siento muy privilegiado de estar aquí en Betel por eso. A veces nos enfocamos mucho en diversas cosas y como esto es algo del recibir a la gente, a los marginados, como que ya es algo que no tiene mucha importancia, ¿no? Y sí tiene importancia, porque para mí es la raíz de Betel. Está la raíz, está el tronco, están las ramas, las hojas, las flores, lo que quieras. Pero no olvidemos que la raíz de Betel está ahí, ¿no? En ayudar a aquellos desgraciados, ayudar a aquellos que no nos van a dar nada. Al contrario, nos van a dar problemas. Pero tenemos ese amor de Dios para ellos. Amén. Me acuerdo que de niño vivía en una casa baja, antes de vivir en Vicálvaro. Muchos que piensan que soy de Vicálvaro, yo nací en el barrio Bilbao, y vivíamos en una casa baja hace ya siglos, ya podíamos decir, y los que más tiempo lleváis, pues acordáis que cada 2 por 3 se iba la luz. Cuando había una tormenta, se fundían los plomos, el tendido eléctrico era malo y te quedabas a oscuras. Y yo me acuerdo que eso pasaba a menudo en mi casa, ¿no? Y como niños pues nos daba miedo, ¿no? Oyendo los relámpagos, y nada más que se quedaba la luz rojiza de la estufa de leña, porque en mi casa éramos muy humildes, no teníamos otro tipo de estufa, ¿no? Era una estufa de leña. Pero mi madre, como era muy previsora y como pasaba a menudo, pues siempre tenía velas. Pum, siempre las tenía a mano, pum, y ponía una vela, ya se iluminaba la habitación, que era una habitación cocina, esa estaba todo junto. Ponía otra vela, ponía 3 velas estratégicas, y ahí donde había habido oscuridad, todo se iluminaba otra vez. Y se creaba un ambiente de intimidad, que incluso hasta a mí me gustaba, casi más que la luz
normal, ¿no? Porque se creaba un ambiente con la estufa, como dije, así rojiza, las velas. Mi madre aprovechaba para contarnos historias de que su madre y su abuela le contaba, y era un tiempo, un momento íntimo, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que unas pocas llamitas son capaces de iluminar toda la oscuridad. Por eso, si tú te sientes en poco y piensas que tienes poco de luz, no olvides esto. Un poco de luz que tengas hace retroceder a las tinieblas. ¿Amén? ¿Quién tiene aquí un poco de luz? A ver, pocas velas veo aquí. Muy pocas. Hay una historia que me conmovió cuando la leí, y esto ocurrió en Rusia. Me gusta mucho leer, leo la literatura rusa, americana, francesa, me gusta leer, siempre me ha gustado, ¿no? Y habla de cuando la persecución comunista, hubo allí una guerra, Sergio y Anastasia, pues, y todos los que sean rusos de aquí lo sabrán. Había la Rusia de los zares, pero hubo una revolución, los rusos rojos contra los rusos blancos. Es decir, que empezó a haber una gran guerra, ¿no? Una guerra civil, podemos decir. Y los comunistas, los bolcheviques, empezaron a arrasar las iglesias, ¿no? Como pasó aquí en España en la guerra civil, ¿no? Allí donde había una iglesia, las mataban a todos los curas, los fieles, y había mucho miedo, ¿no? Pero en aldeas por ahí escondidas, en aldeas alejadas, siempre había una iglesia, ¿no? Siempre, por el terreno, porque estaba en medio de bosques o en montañas, seguían dando los cultos, ¿no? Y voy a leerlo un poco. Dice: cuando salían del culto, habla de los fieles, sus rostros resplandecían. Ancianos, mujeres, niños, hombres rudos, campesinos, eran como teoforos. Teoforo quiere decir portadores de Dios. Habían tomado la Santa Cena, fíjate qué casualidad que hemos tomado la Santa Cena hoy. Dice: y por sus venas corría la sangre de Dios. Eran hijos de Dios deificados, y ellos eran así teoforos, portadores de Dios. Cuando se lleva una lámpara o un cirio, se tiene el rostro iluminado por una llama. Cuando se lleva en sí a Dios, que es la luz de las luces, se está iluminado desde adentro. De tal manera que todo el cuerpo está transfigurado, embellecido por el Espíritu Santo. Una luz pura, inmaterial, que ya transfigura el cuerpo en una anticipación de la resurrección. Este es mi yo verdadero, mi ser inmortal, mi vida eterna ya, ahora, tal como será la resurrección. Amén. Nosotros somos escogidos. Nosotros somos teoforos. Una palabra rara, no telesforo. Teoforo. Somos portadores de Dios. Llevamos a Dios dentro. Créelo. Si empiezas a creer que llevas a Dios dentro, tu vida va a cambiar. No somos como la gente que no cree. No digo que seamos más ni menos, que nadie se equivoque. Pero tenemos a Dios dentro y tenemos ese gran privilegio de conocer a Dios. Somos portadores de Dios, somos portadores de la luz. Amén. Tenemos ese carisma. ¿Quieres ser un hombre o una mujer carismático que atrae a otros? Soy un portador de Dios, soy el portador de la luz. Amén. El que cree en mí, dice Jesús, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Dice en Juan 11, 25. Y es que nosotros, al igual que los apóstoles, necesitamos una visión interior, algo lo bastante fuerte y poderoso como para poder compensar esas ansiedades,
esas, podemos decir, incredulidad, esa falta de fe, eso que nos hace movernos o arrastrarnos por la tierra. Necesitamos una ventaja, esa ventaja, esa virtud que es el Espíritu Santo. Amén. Necesitamos ese plus que podemos buscar en el Espíritu Santo. Dios puede cambiarte. No es suficiente, quizá algunos podían debatir conmigo, ¿no? La conversión es una cosa, pero el recibir el Espíritu Santo es otra. A veces recibe la conversión al mismo tiempo el Espíritu Santo, pero hay que seguir buscando, hay que seguir una renovación. Yo no voy a decir cómo el Espíritu Santo es, yo no lo voy a cuadricular, no voy a decir que el Espíritu Santo hay que hablar lenguas, o hay que hacer esto, o hay que hacer lo otro, hay que temblar. Yo ahí no voy a entrar. Yo sé que necesitamos siempre ese plus, ese extra del poder de Dios. Amén. Necesitamos esa visión interior. Los discípulos conocían a Jesús, pero necesitaron tener esa visión, esa transfiguración de Jesús delante de ellos. Y eso fue lo que les llevó a estar dispuestos a ir al martirio. Casi todos los discípulos fueron martirizados y muertos. Eso no es algo en la carne, podemos decir. Es decir, venga, yo soy un patriota, voy a morir. Eso es algo que solamente es un don que solamente Dios te puede dar. Nosotros quizá no vayamos a morir o a ser martirizados, pero sí necesitamos esa fuerza para cada día levantarnos y coger la cruz diaria. Necesitamos el don del Espíritu Santo para día a día enfrentar la vida. Ya no hablo el don para hacer grandes cosas, pero necesitamos ese don para seguir adelante, porque hay momentos difíciles, complicados. ¿Por qué la gente termina tomando alcohol, tomando pastillas, drogándose, yendo a jugar? Porque se encuentran mal. A veces por vicio. Sí, muchas veces hay gente que no necesita nada, ¿no? Pero mucha gente que toma sustancias, que bebe a menudo, que se droga o que está con medicaciones. Nos encontramos últimamente que personas que tienen problemas de espalda o tienen ciática o contracturas rápidamente le dan ansiolíticos como relajantes musculares. Eso es un error. Y después de que se empiezan a sentir bien, de que les quitan esas contracturas, esos dolores, lo siguen tomando porque eso les hace olvidar esa ansiedad o esos problemas. Tenemos que buscar el ansiolítico espiritual en Cristo. ¿Quién dice amén? Muchos de aquí lo dirán con la boca pequeña. El ansiolítico que es Cristo. Y respeto lo que mandan los médicos, quiero que nadie me malinterprete. A veces se pasan momentos difíciles y duros, ¿no? Depresiones, y a veces pues quizá haya que hay que hacer caso a los médicos. No voy a propagar aquí que toméis nada. Hay que hacer caso a los médicos. Pero ¿sabéis lo que os quiero decir? El ser humano lo pasa mal. Por eso necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Si Cristo te ilumina, si Cristo enciende la llama de tu corazón, no vas a necesitar otras cosas. No vas a necesitar drogarte, ni beber, ni ir a jugar, ni tantas y tantas cosas. No olvidemos que esa luz o ese carisma que tenemos tampoco tiene que servir para nosotros mismos, para estar a gusto nosotros mismos. Es algo que tenemos que recibir de Dios y dar a los demás. Esto es la teoría de los vasos comunicantes. Tú recibes y tienes que ir dando a otro. Necesitamos ese carisma para llevar la cruz cada día. Hay que ejercitarse diariamente. Diariamente. Es una cosa que estoy aprendiendo. Yo no puedo mantenerme espiritual
y tener paciencia y disfrutar de Dios si no me acerco a Dios? A mí las cosas del centro no me van a ayudar espiritualmente. Todos los problemas del centro, todas las cosas materiales, toda esa dinámica que a veces por un tiempo te agrada y te gusta, pero llega un momento que te desborda, que ya no puedes más. Terminas con estrés, terminas con ansiedad, porque son tantos problemas uno detrás de otro. Los problemas tuyos, los problemas de este, del otro, que parece que lo vas llevando, pero no puedes, porque subyacentemente te vas agotando. Y un día, como se dice, un día petas, ¿no? Necesitamos pasar tiempo con Dios. Yo no digo tirarte horas, pero sí necesitas estar con Jesús. Necesitas pasar tiempo con Jesús. Al principio, Dios, ¿qué dijo a los discípulos? A Él oíd. A Él oíd. Tenemos que pasar tiempo. Tenemos que tener esa disciplina. Pasar un tiempo con Dios de calidad, quizá no de cantidad. Porque primero necesitamos ponernos delante de Él, poner nuestro corazón. A veces hay gente que llega a la iglesia o al centro o lo que sea y empieza a tener conocimientos y empieza a ir a Dulán y empieza a dar cursos y estudios, pero su corazón no ha sido sanado. Y eso no sirve de nada. Hay que pasar tiempo con Dios, meditar con Dios para que Jesús bucee dentro de tu corazón y vaya sacando todas aquellas cosas que te han estado estorbando a lo largo de tu vida. Necesitamos vaciar de todas las cosas antiguas, del hombre antiguo, y meter las cosas del hombre nuevo. Amén. Para eso necesitamos meditar. ¿Qué es meditar? Pues meditar es cerrarte en tu habitación o estar en un sitio solo y ponerte delante de Dios. Pero no ponerte a hablar de tus pecados y de tus condenaciones, porque a veces es lo que ocurre en muchos casos. A veces caemos en el error como cristianos de pensar nada más que en nuestros pecados. Y somos como estos que están combatiendo por la noche. Están en un sitio oscuro dando palos de ciego y te vas llevando por todos los lados y nada más que estás mirando tus pecados, nada más que estás mirando. No hay que mirar tanto tus pecados, hay que ir primero a tu corazón y Dios va a ir mostrándote y va a ir sanando tu vida y después Dios te va a meter de su espíritu. Amén. Podemos estar un tiempo como ¿quién sabe algo de boxeo? El sparring. ¿Qué es un sparring? Es el que se pone delante del boxeador, del campeón, el que se lleva todas las tortas. Lo único que tiene que hacer es aguantar. Y a veces hay cristianos que son sparring, pero porque no saben. Se ponen delante del enemigo, venga, y pum, pum, pum. Venga, te condeno por esto, te condeno por otro. Ay, qué poco valgo. Ay, y venga, y Dios no me ayuda. Y somos eso. Y eso es un camino erróneo. Mucha gente se tira años en siendo un sparring, en vez de entrenarse para ganar al enemigo, para ponerle el pie en su cabeza. Tenemos que saber que Cristo es el protagonista. ¿Sabéis qué quiere decir protagonista? Protos es el primero y agonista es el luchador o el que agoniza. Eso viene del griego. El que primero se echó al ring. El que primero agonizó. Cristo es como nuestro entrenador. Pero no escuchamos a nuestro entrenador. A ti te puede gustar mucho el boxeo, la lucha, puedes ser muy fuerte y tener muchas ganas, pero el primer combate que tú subas a un ring te van a dar la del pulpo, aunque sea un tirillas. Puedes pesar 100 kilos, pero si tú te enfrentas a alguien que está preparado, te va a dar la del pulpo. Necesitamos un entrenador. ¿Quién es nuestro entrenador?
Cristo. Si queremos luchar en este combate, necesitamos guiarnos por Él. Necesitamos aprender sus enseñanzas, aprender a cómo tenemos que luchar y pelear. Amén. ¿Cómo podemos obtener, alguien dirá, esa luz? En Primera de Juan 2:8, Primera de Juan 2, del 8 al 11, dice: sin embargo, os escribo un mandamiento que es verdadero en Él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. El que se dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Fijaros, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Algo tan sencillo como eso. Si amamos a nuestro hermano, permanecemos en la luz y no vamos a tropezar. Pero como dije, el hermano no es tu hermano carnal o aquel que es tu amigo o alguien allegado. Podemos decir que eso no vale. Si leemos 1 Corintios 13, ahí nos hablará lo que es el verdadero amor, ¿no? Si permanecemos en luz y amamos a nuestro hermano, en ello no hay tropiezo. Decía San Agustín o San Francisco, yo no sé, ya tenemos ese lío, dice, ama y haz lo que quieras. A veces yo subo y digo San Agustín, mi hermano luego sube y dice San Francisco. Alberto, por decir un ejemplo, dice bueno, es igual. Ama y haz lo que quieras. Y con eso te dice todo. Si tú eres capaz de amar al prójimo, lo demás no importa. No quiere decir que vayas a cometer pecados groseros, porque si en ti ya está el amor de Dios, ya no vas a cometer pecados, porque ese amor es el que te va a guiar. Si queremos sentir y ver las primicias de la resurrección, ser transfigurados, el ingrediente principal, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer apelativo de Dios? Dios es amor. Eso es tan sencillo como eso. Puedes ir a un instituto bíblico, puedes ir a la universidad, puedes estudiar libros, pero si no tienes amor, de nada sirve. Por eso Juan, Santiago, Pedro fueron llenos del amor, porque no necesitaban títulos, simplemente buscaban la luz de Dios. Y como dije, algo importante, conocerse primero a sí mismo. Y en esto insisto, si no te conoces a ti mismo, no vas a poder conocer a los demás, no vas a poder amar a los demás. Hay que pasar tiempo contigo mismo y ver qué ocurre. El otro día escuchamos a alguien que dio testimonio de cosas que le habían pasado de cuando era niña y como que eso quedó olvidado y ella seguía, se hizo cristiana, pero se apartaba, volvía otra vez. Y eso es importante. Y cuando empezó a conocerse ella misma, a volver a su niñez, el porqué de ciertas cosas, su corazón fue sanado. Yo veo a algunas personas, algunos, sobre todo chicos muy duros, muy endurecidos, porque han pasado muchos problemas desde su infancia y han ido volviéndose orgullosos, soberbios, como decir que eso ha sido su fuerza, y no han retrocedido, no han ido a esos primeros comienzos de esos golpes que se llevaron en la vida, sea familiar, lo que sea. Y necesitamos eso para que Dios nos pueda sanar. Dios Padre les dijo, a Él oíd. Como la nueva dispensación es como una nueva era, tenemos que escuchar a Jesús, abrir nuestro corazón. El apóstol Pablo nos recordaba
En 1 Corintios 9:26, volviendo a lo que hablé antes, no hace falta que vayáis. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él dice que él no golpeaba por golpear, él sabía dónde golpeaba. Y al mismo tiempo dice que se golpeaba su cuerpo. ¿Habéis visto a la película de King Kong? Se pega fuerte golpe, pues igual. Porque el cuerpo a veces es blando, es perezoso, hay que estar fuerte para enfrentar todas las cosas de la vida. No podemos estar llorando como niños o como niñas, quejándonos. Ay, Señor, Señor, si tú vinieras, Señor. Ay, qué mal me va la vida, ay, qué mal estoy. Un cristiano nunca puede decir qué mal estoy. En todo caso podemos decir, voy cuesta arriba. Es mejor, ¿no? Es lo mismo, pero ¿qué tal estás? Voy cuesta arriba. Mejor que decir, estoy mal. Porque un cristiano nunca está mal. Puede que vayamos cuesta arriba. Amén. Pues vamos a ir terminando. Creo que hoy me estoy enrollando mucho. Dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Eso es otra cosa que tenemos que visualizar de lo que hemos leído. Levantaos y no temáis, es lo que le dijo Jesús a los discípulos. Hay no sé cuántas frases en la Biblia que dicen, no temáis, no temáis, no temáis. El miedo nos hace paralizarnos, nos hace estar que la ansiedad, el miedo, el temor, eso es una de las armas preferidas del enemigo, que dice que el amor verdadero echa fuera el temor. A veces estaremos en la montaña, como quería estar Pedro, pero hay que bajar al valle. Me gustaría que al salir por la puerta de la iglesia saliéramos transfigurados, como esos, ¿acordáis de los teóforos? Que salían después de haber tomado la Santa Cena con luz dentro de nosotros. No solamente pensando en ir a la asadora por el pollo, que también. Pero si venimos a la iglesia, saber que es un tiempo, al culto un tiempo especial. No es un tiempo cualquiera, no es una rutina. Es un tiempo especial donde nos llenamos, donde tenemos comunión unos con otros, donde podemos transmitir los unos a otros la luz de Dios. En Mateo 6:22 dice, la lámpara, 6:22, vamos a ir para allá. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Yo tenía un problema con este versículo porque yo era una persona muy desconfiada. Y muy desconfiada, pues por la vida que había llevado, pues no me fiaba de nadie, y cuando leía esto, digo, si es que mi ojo es malo, por dentro hay tinieblas. Tenía cuando leía el versículo lo pasaba de hoja. Fijaros lo que será, vais a reír de mí, que a veces subía, cuando había que subir al escenario, había que cerrar los ojos, y a veces me venía a la cabeza, digo, mira que si viene ahora y me da alguien un puñetazo por detrás. Me venía eso, porque en la calle, pues ya sabéis, tantos años de yo dormir en la calle ni nunca. O sea, estos que a lo mejor en la playa se duermen en la siesta, yo, ¿no? Digo, ¿cómo voy a dormir aquí si pasa algo? O sea, siempre... Y eso era algo que me tenía como agarrotado, ¿no? Pero luego aprendí que el ojo del cuerpo es la lámpara que tenemos.
el ver las cosas de Dios, no las cosas naturales, las cosas de Dios. Ahí ya me dio un alivio, ya dije, ya no estoy en tinieblas porque no es lo que yo pensaba. Y todos tenemos esa luz, ese ojo, podemos decir ese ojo de Dios, ese ojo espiritual, donde percibimos las cosas de Dios. Estamos ahí terminando. Tampoco es mi culpa, ha habido muchos testimonios, Santa Cena, no me echéis a mí. Decía Juan de la Cruz, un místico, un poeta, y hablaba en sus poemas de la llama de amor viva, ¿no? Y decía también en otra parte, dice, lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego. Hablaba de esas cosas interiores de nuestro corazón que estorban para que la luz de Cristo alumbre. Por eso digo de pasar tiempo con Él, examinando nuestro corazón. Me viene también la historia de Gedeón. Ya voy terminando, de verdad. Hoy día cada vez hay más oscuridad. Yo siempre he sido reacio a estos que decían, porque es que ya estamos en los últimos tiempos. Pero hoy día puedo ver cómo ya la moralidad que sostenía el mundo se está terminando. Por la iglesia tradicional transmitía unos valores, aún aunque no creyeras, había como unas fronteras, ¿no? Estaba mal robar, mentir, ciertas irregularidades, vamos a decir, cosas antinatura, no vamos a entrar en detalles, pero se está rompiendo hoy día todo eso. Ya la gente no cree, ya hay muy mala imagen de la Iglesia Católica con todo esto del pederastismo. Quizá haya muchas cosas buenas, pero nada más que queda eso. En la Iglesia Evangélica igual, muchas divisiones con esto, con lo otro, que sí. O sea, se está cada vez diluyendo y eso que sostenía moralmente al mundo se está cayendo. ¿Qué es lo que pasó con Gedeón? Que eran 33.000 soldados, pero ¿cuántos quedaron al final? 300, pero 300 de los buenos. Amén. ¿Y cómo vencieron a sus enemigos? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Hay que ir a Adulán, con teas encendidas. Las metieron como en unas ánforas y cuando las rompieron, el ejército enemigo, al ver tanta luz, pensaba que en vez de 300 eran 3 millones. Porque iban con antorchas por todos lados, dejaron caer esas luces, esas teas, ¿no? Y es lo que digo, ¿no? Somos esos 300, quizá 300 aquí, o 400, ojalá más, o en otros sitios, en vez de en una congregación que haya 1000, si hay, vamos a decir, 50 buenos, pues eso es lo importante. ¿Quién dice amén? ¿Somos de los 300 de Gedeón? ¿O somos de aquellos los primeros que se fueron a su casa? Y los segundos que pensaban más en sus cosas naturales y sus egoísmos que en darse a los demás. Muy bien, ya voy a ir terminando. Ya sí que termino. Si los músicos pueden subir. Y yo quisiera que meditarais en esta palabra. Que cuando salgamos por esa puerta hoy nos acordemos de esos mártires rusos, esos teóforos que salían iluminados como portadores de Dios porque habían estado en la presencia de Dios, porque habían tenido la comunión con Cristo, la Santa Cena. Eso les había fortalecido y salían plenos e iluminados de Dios. Amén. ¿Quién se llama aquí Teóforo? A ver.
Teóforo, pocos hay. Solamente los buenos. Los que no levantan la mano no son los buenos. Amén. Muy bien, pues bueno, voy a hacer una oración. Y mientras cantamos, si alguien siente de salir aquí adelante, si alguien quiere ser un portador de Dios, todo lo que hemos oído, si quiere que sea algo vivo, que se haga carne en tu vida, yo te invito a que salgas aquí. Vamos a ponernos de pie y mientras cantamos, mientras escuchamos la música, la alabanza, te invito a que salgas aquí y vamos a orar para que seas uno de los 300, de esos que llevaban la tea encendida. Amén. Sí, Señor. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una palabra viva y eficaz, Señor. Yo te pido que toque los corazones de aquellos que quieran ser portadores de tu luz en esta mañana. Sí, Señor. Salir adelante. No te quedes ahí con las ganas. Que puedas salir por la puerta diciendo: soy un portador de la luz de Dios.